Somos la Asociación General de Estudiantes de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, ACC Felipe Peña. Te damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube, donde podrás encontrar videos sobre las asesorías de las diferentes materias que imparte la facultad, para así poder reforzar ciertos temas de dificultad y así ayudarte a tener una mejor comprensión. Esta es la asesoría de Matemáticas 3 para el segundo parcial. Comenzamos con una serie de temas. El tema principal, que es la integración definida. Vamos a ver notación sigma, el cálculo de áreas, suma de Riemann, la integración definida, sus propiedades, el teorema fundamental del cálculo, aplicaciones de la integral definida, está el área bajo la curva y área entre la curva, y las integrales impropias. Comenzamos con la notación sigma. Tenemos una serie de propiedades y tenemos unas fórmulas. Todo va de la mano. Las propiedades hay que aprendérselas, hay que saberlas, porque es lo que me va a llevar a usar las fórmulas. La fórmula solamente se va a utilizar dejando i sola. Y voy a sustituir por esa fórmula, que es n factor de n más 1 sobre 2, y el cuadrado, pues el que está a la par, y el cubo el que está a la par, y así sucesivamente. Las propiedades, lo que voy a hacer es ir separo el número, separo todo y dejar solamente i. Si tengo variables también los voy a ir separando, solamente voy a dejar i, que es lo que voy a sustituir en la sumatoria, en la notación sigma. Esto, como les repito, las propiedades y fórmulas hay que tenerlas en la mano. Ya vamos a hacer unos ejercicios utilizando las propiedades y también a la vez las fórmulas. Ahora bien, cuando me digan ejercicio de suma de Riemann, resolver una integral con el suma de Riemann vamos a usar el mismo procedimiento, solo que un poquito diferente, y tengo que usar las fórmulas a la vez también. Tenemos el primer ejemplo. El primer ejemplo dice la sumatoria de i menos 3, todo eso elevado al cuadrado, de 1 a 200. Hay que tener en cuenta que aquí hay que hacer 200 veces esa fórmula. Por ende, es mucho tiempo no me lleva. Entonces lo que voy a resolverlo es usando fórmulas. Esa es la diferencia de usar las fórmulas, que es cuando son valores demasiado extensos. En este caso es hasta 200. Lo que voy a hacer primero es multiplicar i menos 3 al cuadrado, resolver esa operación. Me va a quedar i al cuadrado menos 6i más 9. Entonces ahí comenzó la separación. Lo separo, sumatoria i igual a 1 a 200 i al cuadrado menos sumatoria i igual i 1 206i, y así sucesivamente. Al tener esto, comenzamos con ya teniendo separado el 6, lo pasamos al otro lado, a la par, y me va a quedar la sumatoria de i al cuadrado menos 6 sumatoria de i más sumatoria de 9. Comienzo a usar las fórmulas. En el primero voy a usar i al cuadrado, la fórmula de i al cuadrado que está en la imagen anterior. El otro es i, voy a usar la fórmula de i, y 9, pues como es una constante, lo voy a multiplicar por 200, y comenzó la sustitución, y al final me va a dar 2.567.900. Esa es la forma como lo voy a ir resolviendo. En el siguiente ejemplo, hay que tener en cuenta cuando dice una sumatoria cuyo índice inferior no es la unidad, que puede descomponerse de esa manera. Hay que tener en cuenta que i siempre tiene que ser 1 para poder usar las fórmulas. Si no es 1, tengo que hacer una operación extra. En este caso, quizá la pequeña fórmula, que es la sumatoria cuando i es igual a tenemos comenzamos a separar. Tenemos i, sumatoria de t sub i menos t sub i, pero aquí hay que restarle. Vamos a restarle i, el valor de i, menos 1. Entonces, así como está en el ejemplo. En el ejemplo tenemos que es sumatoria de i igual a 5. Entonces tenemos la sumatoria de i, t es igual a 1, menos la sumatoria de i, t es igual a 1. Pero arriba tenemos 11 y el otro 4. ¿Por qué 4?
porque le restamos 5 menos 1. Y así es como lo voy a resolver, y lo resuelvo usando la fórmula sin ningún problema. Tenemos un ejemplo de la suma de Riemann. Ustedes pueden resolverlo de la suma de Riemann o también teorema fundamental del cálculo, que es algo súper rápido, encontrar un ejercicio de teorema fundamental del cálculo. La sumatoria de Riemann es un poquito más largo y un poquito más de mucho análisis, y también es más fácil de equivocarse, pero es necesario saberlo también. Tenemos la integral desde 0 a 2, 3x más 1, y esa es la integral. Comenzamos, tenemos que separar. A va a ser 0 y B va a ser 2. Tenemos delta xi es igual a b menos a sobre n. Ya sabes, ya tenemos los valores de b y a, 2 menos 0 sobre n. Entonces tenemos la suma delta xi es igual a 2 sobre n. Después tenemos, si f de x es igual a 3x más 1, ese i es igual a más i delta xi. Esas son las fórmulas, esas son fórmulas que hay que saberlas, hay que aprenderlas, porque son fórmulas que se usan en la sumatoria de Riemann. Al final tenemos que ese i es igual a 2 sobre ni. Como f de x es igual a 3x más 1, ya sabemos que x va a valer ci. Tenemos es igual a 3 por ci más 1, y ci es 2i sobre n. Y tenemos que la f de ci sub ci es igual a 6i sobre n más 1. Tenemos, primero hay que resolver esa forma, todas esas fórmulas que acabamos de mencionar, para poder aplicar la sumatoria. Comenzamos con poniendo el límite cuando n tiende a más infinito, pero primero tenemos que poner delta tiende a 0. La sumatoria es, tenemos f de sub i por ci, es la multiplicación. Después hacemos todos los cálculos, porque aquí hay que multiplicar 6in más 1 por 2n, 2 sobre n, hay que multiplicarlo, y después comenzamos a separar. ¿Qué es lo que voy a dejar sola? Voy a dejar sola i, si se fijan, y a la constante, porque la constante se va a multiplicar por el valor de n en este caso. Entonces hay que tener en cuenta eso y bastante cuidado. De ahí resolvemos toda la parte algebraica, y al final me queda sola. Comenzó a multiplicar por las fórmulas, y de ahí pues tengo que dejar tengo que comenzar a reducir términos, y al final me va a dar que 1 sobre n, como estoy diciendo que el límite n tiende a infinito y 1 sobre infinito es 0. Entonces comenzamos, tenemos 1 sobre n es 0, 1 sobre n es 1, y al final tenemos el valor. Este mismo valor yo lo puedo comprobar. ¿Cómo? Utilizando los teoremas fundamentales del cálculo, que vamos a hacer un ejercicio de eso, que es de una forma directa y más rápido. Comenzamos con el teorema fundamental del cálculo. Las propiedades, tenemos unas ciertas propiedades, que estamos hablando de cuando la constante, pues estas propiedades hay que irlas practicando. Después tenemos que si los límites a y a son iguales, ya sabemos que va a ser 0 porque es una resta que se va a hacer. Y el otro también, si f y g son funciones integrales en a, b, entonces f más g es integrable. Entonces lo que hay que hacer ahí es la separación. Tenemos el primer ejercicio del teorema fundamental del cálculo. Tenemos la integral de 0 a 3, 3x al cuadrado menos 4x más 1. Lo que hay que hacer es lo mismo que una integración. Vamos a separarlos todo, y al final voy a sustituir 3 y 0 en esa misma ecuación. Es la resta que voy a hacer, es la fórmula que voy a hacer. Al final me va a dar un número, porque yo estoy sustituyendo 3 y 0. Si se fijan en la imagen, tenemos, ya integramos, y me dio x al cubo menos 2x al cuadrado más x. Y eso pues voy a sustituir en 3 y voy a sustituir en 0. Y al final me da 12. En el siguiente ejercicio es lo mismo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Tenemos la integral de menos 3 a 5, y al cubo menos 4y de y.
Al integrarlo, pues lo mismo voy a hacer, voy a sustituir en 5 y después le voy a restar la sustitución en menos 3 y al final me va a dar 104. Esta parte de ejercicio, pues la integración en esa altura, esta parte ya la integración debería de ser algo básico, porque aquí ya se está usando, aquí ya se está usando otra teoría, siempre sabiendo ya integrar. Entonces por eso no me he detenido en la parte de la integración, porque esa parte ya en esta altura ya se tendría que saber y dominar bastante para utilizar el teorema fundamental del cálculo. Comenzamos con el área bajo la curva. El objetivo de dicha parte es encontrar el área formada por curvas mediante la integral definida, integrales impropias y otras aplicaciones, como es el caso del excedente del consumidor y productor, análisis marginal y todo eso. Tenemos dos, área bajo la curva y área entre la curva. ¿Cuál es la diferencia? Área bajo la curva tenemos una función y tenemos límites. ¿Cuáles son límites? Son números. Esos son los números que puede tener como, digamos, las asíntotas para poder graficar. Entonces, área bajo la curva solo me va a dar una función y de esa función me van a dar también números. O si no me dan números, yo tengo que encontrarlo como factorizando. Entonces, y entre curvas son dos funciones, la gráfica de dos funciones o tres funciones, ahí depende. Los límites también se van encontrando con las igualaciones y todo eso. Tenemos el primer ejercicio, tenemos que y es igual a x al cuadrado más 1, x es menos 2 y x igual a 2. Ya sabemos que ubicamos en el gráfico, aquí hay que graficar, este tema es pura gráfica, menos 2 y 2 en los límites. Y la gráfica, ya sabemos que x al cuadrado más 1, ya sabemos que 1 es donde va a partir la gráfica. Entonces comenzamos desde 1 en y, a hacer una parábola, y el área va a ser todo eso que lo conforma, desde menos 2 a 2. Y comenzamos con el área, encontrar el área desde menos 2 a 2 de x al cuadrado más 1 de x. Integramos y al final voy a utilizar el teorema fundamental del cálculo y al final me va a dar 28 sobre 3 u al cuadrado. El área entre curvas, como les estaba diciendo, es dos funciones. Tenemos una serie de la gráfica, el área, tenemos el área de dos curvas, es de a a b, f de x, menos de a a b, g de x. Tengo dos funciones, tengo que comenzar, tengo que integrar dos funciones prácticamente. Pero hay que encontrar también los límites, porque muchas veces no me van a dar los límites, tengo que encontrarlos. Tenemos el primer ejercicio, tenemos f de x es igual a x al cuadrado, g de x es igual a x más 2. Para poder encontrar los límites tengo que igualar x al cuadrado es igual a x más 2. Igualo, el final factorizo y me va a dar x igual a 2 igual a x igual a menos 1. Esos van a ser los límites de menos 1 a 2. Para poder graficar, yo puedo encontrar, primero ya sabemos que la línea x al cuadrado parte desde el 0. Entonces va a comenzar desde 0 y hacer la parábola, y el otro es x más 2. Ya sabemos que va a partir en 2 también y podemos hacer, pero pues yo puedo graficarlo usando dos puntos o una tabla, así como yo lo he indicado en esa parte. Ahí tengo la gráfica y el área va a ser todo lo que lo conforma, las dos gráficas. Y comenzamos el área desde menos 1 a 2, x más 2 menos x al cuadrado. Y ahí integro y me va a dar 9 sobre 2, o al cuadrado en este caso. Integrales impropias. En los integrales impropias hay dos casos. Cada caso son de suma importancia, y hay que saber identificar cuáles son los casos que estoy utilizando. Tenemos el primer caso, dice integrales con un límite de integración indefinida. En este caso es cuando tengo un número y tengo en el límite tengo un infinito. Y en el caso 2 es cuando hay valores donde son discontinuas. Vaya, pero en el caso 1 tenemos desde a infinito, límite cuando te tiende a infinito, de a t, f de x. Estas fórmulas hay que aprendérselas, porque en los ejercicios yo tengo que usar esas fórmulas.
Si un ejercicio me sale que es de 2 a más infinito, ya sé qué forma lo voy a usar. O si es de menos infinito a infinito, ya sé qué es lo que voy a usar. Estas son las fórmulas que hay que usarlas. Comenzamos y también tenemos el caso 2, integrales con integraciones discontinuas. En este caso, desde A a B, ya sabemos que hay un valor de acá que no se puede tomar, entonces son discontinuas. ¿Por qué no se puede tomar? Ya sea que la función me vaya a dar 0 el denominador o qué sé yo. Entonces, entonces tengo que usar también una serie de pasos para poder resolver y una separación para poder resolver este tipo de ejercicios. En este caso, vamos a hacer el primer ejemplo. Tenemos desde 1 a más infinito 1 sobre x de x. Tenemos límite igual, el límite de b a más infinito de 1 a b. Y si fijan en la imagen anterior, teníamos que desde el a infinito ponemos b a infinito, le va a dar a infinito. 1b de 1 sobre x de x. Integramos, me va a quedar límite de b tiende a infinito, logaritmo natural de x, 1 a b, o de b a 1. Entonces tenemos, sustituimos teorema fundamental del cálculo, tenemos límite de b, el logaritmo natural de b, menos el logaritmo natural de 1. Logaritmo natural de 1 y sabemos que es 0. Entonces dejamos límite cuando b tiende a infinito de logaritmo natural de b, y eso me va a dar infinito. Hay que tener en cuenta también y mucho cuidado que cuando me dan infinito más o menos infinito, el ejercicio diverge, y cuando me dan números, el ejercicio converge. Eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Tenemos el siguiente ejercicio, desde menos infinito a 0. También límite cuando a tiende a menos infinito, de a 0, e a la 3x de x. Integramos y me va a quedar e a la 3 x sobre 3 de a la 0. Como les decía, estas son integraciones que ya se vieron en la unidad pasada, por eso no he hecho énfasis en cómo se integra. Por eso, de ahí pues sustituimos, y como tenemos un tercio, lo sacamos y me va a quedar un tercio, límite de a tiende a menos infinito de e a la 3x menos e a la 3x. Ya sabemos que e a la 3x es 0, porque ahí estoy sustituyendo el 0 y el otro es, estoy sustituyendo mi a. Entonces tenemos ya sustituyendo, evaluamos, me va a quedar 1 menos 0, y al final un medio, un tercio por 1 me va a quedar un tercio, entonces converge a un tercio. Y el último ejercicio tenemos desde 2 a 5, 1 sobre x menos 2. Ya sabemos que aquí hay una discontinuidad. ¿Cuál es la discontinuidad? El 2 no puede tocar, entonces el 2 es un valor donde no puedo tomarlo, entonces tengo que aplicar la fórmula. Entonces tenemos límite cuando b tiende a 2 positivo, de b a 5, 1 sobre x menos 2, integro el logaritmo natural de x menos 2, sustituyo 5 menos 2, b menos 2. Al final me va a quedar el logaritmo natural de 3 menos el logaritmo natural de b menos 2, y al final me va a quedar, aquí aplico la propiedad de los logaritmos. Logaritmo natural 3 sobre b menos a menos 2, y eso me va a quedar límite infinito, y eso me es infinito, entonces diverge. Muchas gracias por su atención. Y recuerda activar la campanita para ver la notificación de cada nuevo video. Hasta la próxima, amigos. Y si deseas más información o contactarnos, en la descripción de este video te dejaremos los links de nuestras redes sociales.